Muy buenas noches, amigos. Estamos una vez más en 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en México, la importancia que tienen en el acontecer nacional. Tenemos en el estudio una invitada de lujo, Alejandra Zeta. No se vaya, comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Muy buenas noches, amigos. Nos da mucho gusto que nos sintonicen una vez más en 3 en 30. Me da mucho gusto estar en el estudio con mi amigo Roberto Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Y con Gemi González. Gracias, José Manuel, encantado. Bueno, pues un tema muy interesante y sobre todo coyuntural. Estamos hablando de los medios de comunicación en México. Leí un artículo de Ricardo Becerra hace poco que decía que antes de la transición los medios eran pues esclavos o rendían pleitesía al gobierno, ¿no? Y no hay nada peor que ahora sea el gobierno el que sea rehén de los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, es interesante que justamente en estos tiempos se está discutiendo precisamente en la Suprema Corte un tema muy interesante que es precisamente la libertad de expresión o no, a raíz de este amparo que tramitaron algunos intelectuales con esta reforma que acota un poco la participación de ciudadanos para pagar campañas electorales en medios de comunicación. Entonces, ahí vamos a tener que ver un pronunciamiento interesante y sobre todo pues, la incidencia del gobierno en medios, ¿no? Yo creo que la Corte está discutiendo más que la libertad de expresión o no, la equidad o no en las campañas políticas. No podemos volver de nuevo unos pasos para atrás y dejarle el poder de contratar medios de comunicación y de difundir mensajes al que tiene el poder económico. Bueno, definitivamente hay que conocer, ¿no? el fondo de la reforma. La reforma era importante, había que controlar el poder de los medios de comunicación. Yo no sé si estos intelectuales que se están amparando tengan razón jurídica para eso, porque finalmente entonces ellos serían los únicos que podrían contratar tiempo aire y entonces también habría una inequidad en las contiendas electorales, ¿no? Pero bueno, vamos a un reportaje que nos preparó la producción y regresamos a seguir hablando más de este y otros temas sobre los medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho que ha costado sangre en nuestro país. A través de sus 200 años de existencia como nación, grandes personajes lucharon por consagrarla como un derecho aún a costa de su vida. Es así que los constituyentes plasmaron en los artículos 6 y 7 de la Constitución este derecho por el cual todos los mexicanos tienen la libertad de reunirse y de expresar y escribir libremente sus ideas a lo largo y ancho de nuestro país. Pese a ello, ha habido gobernantes y líderes políticos, ya sea de extrema derecha o de izquierda, que lo violan argumentando razones de seguridad o de Estado. Son ejemplos claros las conductas de Porfirio Díaz, que acalló a sus detractores por la fuerza o con la prisión. Plutarco Elías Calles, de quien se dice ordenó la muerte o el encarcelamiento de sus opositores. De Gustavo Díaz Ordaz, quien no supo dialogar con los estudiantes ni con la sociedad, que pedían apertura democrática y oportunidades de empleo. O del PRI neoliberal, que reprimió protestas sociales que tan solo pedían respeto a sus derechos y mejores condiciones económicas. O de los dos últimos gobiernos, incapaces de proteger este derecho de la libertad de expresión. Tan solo del año 2000 a la fecha han ocurrido 46 asesinatos y 10 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa por denunciar la relación del poder con el crimen organizado. También ha habido ataques a medios de comunicación directamente del poder, como los que denunciaron en su momento Monitor, el caso de la cooperativa del Excelsior, el Canal 28 o de la revista Proceso, entre otros. Pese a todo, no debemos menospreciar los avances. La libertad de expresión de la que gozamos es un derecho que ya nadie nos puede quitar. Bueno, pues es un tema, ¿no? Un tema a reflexionar. ¿De qué tamaño es la libertad de expresión en México cuando vemos todos los días crímenes a periodistas por pronunciarse, por denunciar el tema de crimen organizado? ¿Qué opinan ustedes al respecto, Roberto, Gemi? Bueno, mira, yo creo que el tema de libertad de expresión y de medios en nuestro país todavía es muy delicado, es decir, parece ser que pasamos, como tú decías, de una etapa de mucho control a una etapa de total descontrol. Es un poder que, como muchos otros poderes fácticos, pues se ha desbordado muchas veces pues para
a lo mejor no cumplir con una función estrictamente ética, ¿no? Yo creo que hay que revisar muy bien el papel de los medios de comunicación. En algunos casos a mí me parece que sí ha habido ciertos excesos de algunos comunicadores en particular. Entonces me parece que hay que ser autocríticos. ¿Pero hay desde libertad los de expresión medios. o no? Yo creo que la hay, y qué bueno que la haya, pero creo que ese tipo de libertades hay que manejarlas con responsabilidad, y creo que en algunos casos ha habido ciertos excesos. Yo creo que para hablar de libertad de expresión, pues por supuesto tenemos que hablar de medios de comunicación, y tenemos que poner muy claro y tener muy claro que es un bien, que estamos hablando de un bien público, que estamos hablando de un bien de todos los mexicanos, como lo es La frecuencia. La frecuencia radioactiva. Yo creo que lo que necesitamos ahorita es una ley muy moderna, una ley muy integral, una ley que combata sobre todo, principalmente, que tenga como base el combatir la concentración. Tenemos medios de comunicación sumamente concentrados tanto en prestación de servicios de telefonía como en prestación de servicios de radio, difusión, bueno, televisoras, por ejemplo, el 80% de las frecuencias de televisión abierta comercial es de 2 empresas, de las cuales pues el 80% es de una sola, de Televisa. En radio, pues, el 80% de las frecuencias son de 13 compañías únicamente en todo el país. Entonces, la concentración, por ahí tenemos que empezar. Digamos, es un tema, no sé qué opinas, Jaime, es un tema económico, ¿no? Sobre competencia económica, por un lado, y por el otro es un tema de derecho de expresarse y de estar informados. A ver, de pluralidad. Es decir, es un tema de competencia económica, es un tema de derecho, pero a ver, hablemos de los ciudadanos, es decir, la parte de la no ciudadanización de los medios pasa no tanto por estos factores económicos que son muy importantes y por supuesto hay que abordarlos, pero vamos a la rendición de cuentas de los medios de comunicación. Eso no existe, empecemos por ahí. Bueno, pues hay muchos temas sobre la mesa, yo creo que vale la pena que los discutamos con nuestra invitada. Vamos a un corte, pero antes la semblanza de nuestra invitada, Alejandra Ezeta. Alejandra Ezeta es directora ejecutiva de Ciudadanos en Medios, creado en el 2008, el cual ha desarrollado una metodología de análisis para llevar a cabo un programa no partidario de observación de los medios de comunicación para México, el cual es diseñado para cuantificar y calificar cómo los medios de comunicación presentan la información a la ciudadanía y para conocer la agenda específica de cada medio. Alejandra es candidata a doctor por la Universidad de Georgetown, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en la Historia por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es consultora para Freedom House en temas de libertad de expresión en México. Trabajó para el Programa de América Latina en el proyecto de acceso a la información en el Centro Carter. Asimismo, fue asistente del experto de medios Iván Godarsky en la misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones federales de 2006. Ha publicado en El Universal y en La Silla Rota.